al noticiero UMB. El día de hoy estaremos compartiendo algunas opiniones acerca de los siguientes temas. El primer tema es la noción de sujeto que se narra en las redes sociales. El segundo, constructores de identidad individual y colectiva. El tercero, elaboración de perfiles falsos en la red. Y por último, interacción social en los ambientes virtuales. A continuación, los dejo con la reportera Mayerly Hernández. Muy buenos días, un cordial saludo a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora y en nuestra emisión del día de hoy iniciaremos hablando sobre un tema muy controversial que son las redes sociales. Principalmente definiremos una red social como una plataforma virtual integrada por personas, organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por diversos tipos de relaciones interpersonales. Es importante resaltar que no todos los portales virtuales tienen una mayor veracidad y privacidad de la información que allí se ofrece. Los llamados espacios virtuales creados para fortalecer las redes sociales han adquirido gran popularidad en los últimos años. Sitios como Facebook, MySpace e Instagram trascienden las barreras del lenguaje y las fronteras geográficas. Por ende, han entrado a ser parte fundamental de la interacción de millones de personas en el planeta y de esta manera se han visto involucrados en prácticas sociales y formas de comunicación interpretacional, que a su vez generan nuevas prácticas, formas de socialización y lenguaje tanto en el ámbito presencial como en el ámbito virtual, así como nuevas formas de identificarse a sí mismos y ejercer su ciudadanía. Respecto a la pregunta que realizó uno de nuestros televidentes sobre cuál es la noción del sujeto en las redes sociales, podemos deducir que el llamado ciberespacio da la posibilidad de crear un segundo ser o incluso crear múltiples y diversas identidades. Así pues, el sujeto usuario se redefine y desde su nuevo yo establece el tipo de interacciones con los otros sujetos usuarios del ciberespacio. Por tanto, se refleja una bidimensionalidad del sujeto usuario. En torno al concepto del sujeto, este ha tenido diversas aproximaciones, siendo entre ellas las más reconocidas quizás la de Descartes, que al enunciar al yo pensante daba inicio al principio de una duda razonable, sobre el cual se consolidó la lógica del pensamiento occidental. Por ende, la noción del sujeto que se narra en las redes sociales se ve distorsionada porque estos espacios ofrecen al individuo desde el principio la posibilidad de reformular totalmente su subjetividad, creando versiones virtuales y mejoradas o ideales de sí mismo. Por tanto, es un producto consciente que posee control sobre los rasgos y elementos que lo definen e identifican ante los otros, que se torna difícil de verificar y no requiere que el individuo sea parte del mismo espacio social para la interacción. Muchas gracias, Mayerly. A continuación, los dejo con la reportera Damaris Mogollón. Hola a todos, buenas tardes. Referente al tema de hoy, identidad y redes sociales, es muy importante mencionar los constructores de identidad individual y colectivos en los entornos virtuales. Principalmente para hablar de este tema, es importante recalcar que para vivir en una sociedad se requiere de un conjunto cultural que vamos adquiriendo a través del tiempo, proporcionado por diversos grupos de socialización como lo es la familia, la etapa escolar, los amigos, la religión, la política, entre otros. Pero en la actualidad el factor que está impactando y es más importante es la comunicación e interacción en redes sociales, y la era digital impacta en la identidad del individuo. Así cada vez se va integrando más comportamientos y actitudes y hasta los roles que asumimos en nuestra vida, y principalmente en la familia es donde iniciamos la interacción cultural, aceptando actitudes y roles donde terminamos identificándonos con ellos, y en la adolescencia el individuo va entrando en contacto con una gran variedad de agentes de socialización y de manera racional.
va eligiendo lo que más le conviene y con lo que más se siente cómodo, para así hacer parte de un grupo y sentirse integrado y aceptado en el grupo cultural. En cuanto a la interacción mediante la web, se proporcionan más facilidades para relacionarnos con otras personas, culturas y un sinnúmero de actividades que tenemos a nuestro alcance, ya que requiere un mínimo de esfuerzo, como por ejemplo de estos son las redes sociales, ya que al añadir personas a nuestro perfil ya son considerados como amigos y, y o dentro de cualquier otra plataforma que estemos manejando o utilizando. De esta manera se da menos valor y se practica de forma menor una interacción social en la vida fuera de este mundo virtual. Por ello, al respecto o al concepto de identidad dentro de lo virtual, en los últimos años el Internet ha permitido la capacidad de facilitar o tener fácil manejo o incluso alterar nuestra identidad del modo que nosotros deseemos. Al tener tanta interacción intención de demostrar a los demás usuarios dentro de la web una personalidad que no es la real. Por ello, muchas veces a través de este tipo de comunicaciones, en muchas ocasiones no se llega a mostrar la verdadera cara de la personalidad o de la identidad del individuo, e incluso se puede llegar a crear un alter ego con caracterización llamativas para agradar a un grupo social, sin llegar a proyectar la realidad sobre su verdadera identidad, es decir, elementos que contribuyen a formar lo que desde una perspectiva sociológica conocemos como identidad. Ahora, este tipo de interacciones pueden reflejar un escape de una realidad con la que el usuario no está conforme, una realidad que no le gusta y que viene en el mundo virtual puede modificar a pleno gusto, ya que en una diferencia de la interacción física que el de lo virtual ofrece es que no podemos tomar el tiempo para crear la imagen que nuestro personaje requiere, rasgo que nosotros queremos transmitir, lo tengamos en nuestra vida real o no. Recuerden, no queremos decir que las redes sociales son un tipo de plataforma nociva para crear un tipo de identidad, porque la verdad, a pesar de que tienen la misma función de mostrar una identidad y una personalidad, la decisión está en cada uno de nosotros, en dar una imagen real o quizás la misma que tenemos en la realidad y no en la virtual. Gracias a todos, feliz tarde. Muchas gracias por tu aporte, Damaris. Para nuestra tercera sección, los dejamos con la reportera Joana Granados. Bueno, continuamos con la tercera pregunta para nuestro noticiero, la cual tiene como relación la creación de perfiles falsos en redes sociales. Como ya sabemos, en Internet podemos encontrar muchas cosas buenas y aprovechar de ellas, como información por doquier, facilidad para realizar ciertos trámites, cercanía a otros, inmediatez en la comunicación, pero lamentablemente pues tras esta etapa también podemos encontrar el lado oscuro que se esconde detrás de las redes sociales. En cuanto a las redes sociales, pues facilitan unos espacios para ciertas personas que aprovechen la facilidad de acceso y uso para llevar a cabo cualquier tipo de actitud y no precisamente dignamente. Entonces, tenemos que ver como tal las noticias para ver la multitud de pederastas que utilizan las redes para extender como tal fraudes, terrorismo nacional e internacional y datos curiosos que pueden encontrar a través de las redes sociales. Como tal, entonces encontramos que lo más frecuente es el terrorismo nacional, internacional, fraudes y demás que se esconden detrás de los perfiles falsos. Vamos a encontrar como tal los diferentes perfiles falsos que suelen atacar en las redes sociales. Entonces, estos son fáciles de identificar debido a que en sus muros se va a encontrar un motivo de insulto y desprecio. De esta manera los vamos a identificar. También podemos encontrar perfiles falsos donde no son capaces de decir las cosas de frente o públicamente. Entonces, como tal, se basan y se esconden en estos perfiles para dar a entender
o decir las cosas que no se atreven a decir en cara y se encontrarían dentro de su zona de confort. También podemos encontrar perfiles donde dan rienda suelta a su ingenio, a veces con buen humor o a veces de mal gusto. Entonces en estos encontramos gente que hace con su mal humor mensajes los cuales pueden causar daño a la demás sociedad. También podemos encontrar perfiles con un lado más generoso o altruista. En esta pues suelen compartir noticias o recursos relacionados con su inquietud con el fin de evangelizar a otros y ser capaces de atraerlos a su causa. Además de eso, hay otro tipo de perfil falso que es para obtener beneficios de forma fraudulenta. Estas son cuentas que son pues utilizadas para llevar a cabo en usuarios con páginas web, contraprestaciones económicas a los dueños de estos perfiles falsos. Ellos suelen pues jugar con atractivos mensajes que cautivan a las personas y pues que casi siempre logran sacarles dinero. Pues en cuanto a todos estos perfiles falsos que encontramos a través de las redes sociales, podemos encontrar unos tipos de consejos para evitar pues tener inconveniente y caer en estos perfiles. Entonces, en cuanto a los consejos, el primero sería tener en cuenta cuando uno le da clic a unos enlaces, casi siempre los enlaces de uso corto, los que son cortos, conllevan a que haya un ingreso de los usuarios a granjas de virus o a páginas destinadas a suplantar la identidad de los mismos. Por lo tanto, tenemos que estar muy seguros de que cada link al cual le vamos a dar clic pues sea de un sitio seguro. También vamos a encontrar pues como tal gente que nos va a atacar con mensajes y pues de esa manera ya cuando vemos que sea algo pesado o alguna persona que no conocemos y nos está atacando de alguna manera con tipo de mensajes, pues vamos a poder tener la opción de bloquear a ciertas personas. Y pues también el otro consejo sería no ansiar tener muchos seguidores o amigos virtuales, ya que pues es bueno conocer gente interesante y tener varios contactos, pero pues tenemos claro que el internet suple estas carencias de la vida real y muchas veces es gente falsa. Muchísimas gracias, Joana. Y en nuestra última sección del día de hoy, los dejo con la reportera Angie Malaver. Muy buenos días. En la emisión del día de hoy tenemos un tema que los televidentes querían tratar: interacción social en los ambientes virtuales. Y varios de ellos han enviado opiniones respecto a este tema. Una televidente envió una de las respuestas y esta está muy buena y dice así: hablar con otras personas de manera cordial y amable puede liberar ciertas emociones o cargas que tenemos en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el mal humor, el estrés de nuestra rutina. También no olvidemos que podemos encontrar el peligro como son las redes sociales falsas u perfiles falsos. También tenemos esa capacidad cuando nos encontramos en ese ambiente de interacción social. Sabemos cuándo debemos seguir hablando con esa persona y seguir indagando sobre este tema. Por último, eso hace que nosotros por medio de las redes sociales abramos más mundos y podemos conocer muchas más culturas y abrir muchas más puertas. Muchas gracias. Muchas gracias por su compañía en la emisión del día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión, en el noticiero OMB.